Maestro José Antonio, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un poquito presionado con tiempo y problemas de conexión, pero ya estamos a la orden y con el No, qué gusto de estar con bueno. ustedes. No, excelente, ¿no? Estás entrando, pero justo a la hora, puntual como lo es todo contador. Qué amable, gracias. ¿No? Y disculpa la confianza, Toño, pero bueno, ya tengo tiempo o tenemos tiempo siguiéndote en los cursos que la verdad ya lo hago con mucha confianza, ¿no? En este sentido. Entonces, ahí perdonarás. No, con mucho gusto y de verdad que agradezco la confianza y yo encantado de estar con la Concanaco en este día, que espero que mi debut sea debut y no despedida. Exactamente. No, estamos seguros que con tu participación y la verdad faltaba este criterio, estas opiniones Claro. que siempre tienes a bien darnos completamente, darnos esa luz que de alguna manera falta, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo el criterio, que es muy importante, y ante estos temas, Toño, que realmente pues han pasado un poquito, pues ahora sí que sin darle la debida importancia, ¿sí? Sin darle la debida importancia, porque realmente tiene pero muchos efectos fiscales en este sentido. Entonces, yo creo que será una charla, pues, muy productiva, ¿sí? Y antes de continuar, yo esperaba que mi estimado vicepresidente de Asuntos Fiscales, el doctor Octavio, se, se conectara. Yo creo que en un momento más se va a conectar igualmente nuestro presidente para que te salude, Toño. Sí, entonces en cualquier momento se conecta, Claro ¿no? que sí. Entonces, y Yo bueno, esperando con el gusto de siempre. gracias, Toño, gracias, muy amable. Y bueno, al ser un tema tan importante, la verdad, no quisiera yo, pues ahora es que quitar el tiempo en este sentido y empezar, Toño, con tu exposición. Y antes de empezar, que me permitieras dar una pequeña semblanza, que la verdad nos la mandaste muy pequeña, ¿eh? O sea, porque No ante quise la, abusar de su tiempo. ante la trayectoria que tienes, Toño, la verdad fue muy pequeña. Pero bueno, ya me imagino que nuestros participantes, que la verdad es de toda la República, Toño, ¿sí? Ajá. Estamos en Internet como en redes sociales, ¿sí? Ya tienen de alguna manera el conocimiento de la persona que eres, ¿sí? De los conocimientos que tienes y de la participación que nos puedes dar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, el maestro José Antonio González Castro es egresado de la Universidad del Valle de México, especialista por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, Tlalpan, catedrático por oposición de las materias de impuestos en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, es rector del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas y actualmente consultor de impuestos en el corporativo Tergum Consejería Empresarial. Toño, y bueno, pues Tergum de alguna manera se ha unido con nosotros a Concanaco, ¿sí? Precisamente para poder darles luz a todos nuestros asociados, Toño. Así es que, Sí, claro. bienvenido, Toño, adelante. Qué amable, Juan Carlos, de verdad que agradezco tu presentación. Saludo a todos los escuchas que hoy nos sintonizan. Yo encantado de participar con las cámaras, ya soy familia de muchas cámaras y con Canaco no podía haber sido la excepción. Hoy, aparte con la alianza que estamos realizando a través de la firma que yo represento, realmente para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, para ponerles un poquito en contexto y en cualquier momento me pueden interrumpir para alguna pregunta o precisión con mucho gusto, toda vez que el tiempo no siempre es tan generoso como uno quisiera. Pero bueno, para ponernos en contexto, mis queridos amigos, colegas, socios y demás, les he de decir que a partir del día 8 de septiembre de este año,
El Ejecutivo Federal cumplió con una primera obligación en materia fiscal, donde entregó el paquete económico que va a estar vigente para el año 2023. Y la sorpresa de ese paquete económico, que ya venía como que más o menos considerado así, una muerte anunciada, por citar algún clásico, en ese paquete económico la característica es que no hay una reforma fiscal para el año 2023. No hay reforma fiscal. Sin embargo, eso no quiere decir, mis amigos, que echemos, dicen, las aves a volar y nos quedemos cruzados de brazos. ¿Por qué razón? Porque viene de la mano una reforma en materia laboral que prácticamente ya está aprobada. Entonces ya nada más falta la publicación y la vigencia, donde es una reforma laboral que va a beneficiar a los trabajadores indudablemente. Algo que también no se ha dicho, pero es una realidad. Con el acumulado de la inflación, es muy probable que a partir del próximo año se actualicen las tarifas del cálculo de impuestos, y eso es un mensaje importante, porque al actualizarse las tarifas y si el salario del trabajador se mantiene más o menos estable, va a haber una retención menor respecto a lo que hoy se le está quitando de impuestos sobre la renta. Por otro lado, también hay una reforma donde esa reforma es en materia de seguro social, donde, si ustedes recordarán, se publicó el día 16 de diciembre del 2020, escuchen amigos, con vigencia a partir del 1 de enero del 2023, donde esa reforma destaca dos cosas, una buena, como dicen por ahí, y una mala. La buena, ¿cuál es? Que disminuyen las semanas de cotización para efectos de que pueda tener derecho a mi pensión por cesantía o por vejez. Se reforma la ley del Seguro Social, que eso es muy bueno. Por otro lado, se reforma un concepto que ya se venía trabajando, donde hablamos de una pensión mínima garantizada, que para que ustedes tengan derecho a esa pensión mínima garantizada hay tres factores importantísimos. Primer factor, la edad. Segundo factor, el salario base de cotización. Y tercer factor, el número de semanas cotizadas. De tal suerte que si tienes una edad superior a 60 años, tienes un salario base de cotización mayor a 650 pesos diarios y tienes las 1,000 semanas cotizadas que hoy es la reforma, que va a entrar de manera progresiva, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que puedes tener derecho a una pensión mínima garantizada cerca de los 9,000 pesos, que ya más o menos suma. Sin embargo, tenemos que evaluar todo esto. ¿Por qué razón? Porque ese es un concepto mínimo, de tal manera que si tú, de acuerdo a tu promedio de salario base de cotización, depende con qué ley te quieres pensionar, alcanza para tu pensión, pues desde luego tendrás derecho a la misma sin recurrir a la pensión mínima garantizada. Entonces creo que es una reforma buena. Y una reforma mala en materia de seguro social, ¿cuál es? Que va a haber un incremento en el pago de lo que es el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, donde la cuota al día de hoy es del 3.150%. Y desde luego va a haber un periodo de transición, pues esa cuota a cargo del patrón va a subir hasta el 11.875%, sin perder de vista que a partir de febrero del próximo año, con el incremento de la unidad de medida y actualización, en consecuencia, los patrones pagan una cuota fija del 20.40%, y eso ¿qué va a representar? Que lamentablemente vamos a pagar más seguro social a partir del próximo año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay reforma en materia fiscal como tal, en materia de ICR, de IVA y demás, pero cuiden la reforma en materia de seguro social. Juan Carlos. Oye, Toño, y aparte, o sea, no hay reforma fiscal, pero sin embargo, la recaudación va a aumentar. O sea, si te fijaste en la ley de ingresos, o sea, hay un incremento, o sea, mucho mayor que el año pasado. Entonces dices, ok, si no hay reforma fiscal, entonces, ¿en dónde o cómo le van a hacer? Claro. Mira, te contesto, Juan Carlos, es una muy buena pregunta y de verdad yo creo que una hora me tienen que invitar más seguido, de verdad, yo encantadísimo, pero bueno. Nosotros encantados. Nada más te voy a decir un secreto, que no lo escuche mi jefa. Pero bueno, no, claro que sí. Mira, te contesto. Efectivamente, para ponerlos un poquito en contexto y entrar al tema que hoy nos ocupa, hoy 2022 vamos a cerrar con una recaudación prevista de 7.1 billón de pesos, ¿de acuerdo? 7.1 billón de pesos. Sin embargo, para el próximo año se pronostica tener una recaudación de 8.3
billones de pesos, lo que representa un incremento en la recaudación, escuchen, de una cantidad arriba de 1.2 billones de pesos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esa recaudación? Cuando el eslogan político para efectos fiscales sigue diciendo, y esto viene en el comunicado de prensa que mandó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿de acuerdo?, a propósito del paquete económico. Y dice el comunicado, entre otras palabras, dice, no hay incremento de impuestos y tampoco hay nuevas contribuciones, pero lo que le faltó decir al comunicado es que va a haber un incremento en la recaudación. Ahora, ¿ese incremento a qué se debe? A que se va a acentuar la fiscalización a los contribuyentes y derivado de la fiscalización, el pago de diferencias de impuestos, el pago de recargos, de actualización, de multas, de gastos de ejecución, y eso es lo que va a representar un incremento en la recaudación para el 2023. ¿Y cuál es la sugerencia? De hecho, permíteme un comentario, Juan Carlos, que la Prodecom ha sacado un estudio bien interesante donde prácticamente ya obliga a los contribuyentes contar con un programa de cumplimiento, el famoso compliance, de tal manera que si no tienen el programa de cumplimiento, cito un ejemplo para que acreditemos dónde va a estar la recaudación. Fíjense, desde el año pasado se implementó un programa de recaudación llamado Plan Maestro. No estafa maestra, que es otra cosa, es Plan Maestro. Y en ese plan maestro, las letras chiquitas dicen, la autoridad va a tomar en cuenta las irregularidades que cometa el contribuyente para que a partir de esas irregularidades cobre más impuestos. Y irregularidades en todo. Un ejemplo claro es que no estamos timbrando de manera correcta ningún tipo de CFDIs y manda diferencias de ingresos nominales, manda diferencias de ingresos acumulables, manda diferencias de IVA y qué decirles de otro tipo de diferencias. Entonces, ¿cuál es un poquito la recomendación a propósito del comentario de la Prodecom? Tienen que revisar las aristas o los cuellos de botella de sus empresas para que llegado el momento no estén en una situación de contingencia y menos de pago de impuestos. Entonces, por ahí viene un poquito la recaudación, Juan Carlos. No, completamente de acuerdo. O sea, y mucho, como dices, mucho estriba en la emisión de los FDIs. O sea, en ese programa que de alguna manera le está dando pues muchos resultados, en este caso al SAT, ¿no? De ahí es donde va a empezar. Y sobre todo, una cosa que también no le han dado la importancia, en este caso las empresas, es a la materialidad de las operaciones, Toño. O sea, en ese compliance que bien dices, o sea, se tiene que incluir cómo se le está dando esa materialidad a las operaciones y que muchas veces derivado de la misma, valga la redundancia, de la misma operación que tiene la empresa, se le olvida a los empresarios y a los contadores realizar ese expediente de materialidad, Toño. Sí, y mira, a propósito de eso, yo creo que podemos pasarnos hablando de fiscal, hombre, que a mí me encanta, Juan Carlos, pero debo decir dos comentarios, fíjate, o mejor dicho, algunos comentarios. Primer comentario, tres de los ejes temáticos donde la autoridad está tomando como referencia para desechar las deducciones son que no acreditamos, Juan Carlos, la estricta indispensabilidad, no acreditamos la razón de negocios y desde luego no acreditamos la materialidad, ¿de acuerdo? Ahora, un ejemplo. Así es. Una reforma fiscal para este año que viene en el artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación me dice, vean hasta dónde llega el alcance de la autoridad, yo siempre hablo de tentáculos de la autoridad, hasta dónde llega, de que de acuerdo a las facultades de revisión, la autoridad puede ir con los clientes de nosotros, Juan Carlos, y los clientes mismos tienen la obligación de acreditar la materialidad, ¿de acuerdo? De tal manera que si ellos no acreditan la materialidad, se considera una multa relacionada con la contabilidad y lo menos que puede pasar es pagar una multa que oscila del 55 al 75% sobre el valor del CFDI. Y obviamente la comunidad de Canaco se preguntará, oye, ¿y qué es la materialidad? Les pongo un ejemplo. La misma Prodecom ha dicho que una forma de acreditar la materialidad, ¿cuál es? Contratos, fecha cierta, movimientos bancarios, CFDIs, ¿de acuerdo? Una minuta,
¿de acuerdo? Minuta, ¿por qué? Porque hay servicios que son intangibles y derivado de una charla se hace una minuta para acreditar cuándo fui, a qué fui, ¿de acuerdo? Que cuenten con los elementos indispensables para acreditar tu know-how, concepto que es muy familiar a lo que hacemos cada uno respecto a sus diferentes trincheras, de tal manera que también podemos acreditarlo con bitácoras, con modelos, con programas y cualquier otro tipo de circunstancia, de tal manera acreditar por qué se dio, cómo se dio ese servicio o el bien que me estás enajenando. De tal manera, si no acredito la materialidad, la deducción se desecha y al desecharse la deducción, ¿cuál es el efecto? Vamos a tener una base mayor de impuestos y en consecuencia, ahora sí, pagar esa diferencia de impuestos, Juan Carlos. Completamente de acuerdo, Toño. Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Y aquí no es solamente las empresas grandes, sino desde las micro, pequeñas y medianas empresas deben de seguir precisamente esta política de control interno y de cumplimiento, Toño. Claro. Y bueno, claro. Como dices, bueno, aquí no lo podríamos pasar hablando completamente de esto, pero bueno, pues sean bienvenidos a Fiscalizados entre los negocios y los impuestos. Y Toño y yo empezamos desde mucho antes. Toño, bienvenido con el tema. El tema de hoy, Toño, que muy amablemente nos vas a compartir, se llama Beneficiario Controlador y su alcance fiscal, que es bien importante. O sea, claro, ese alcance que debe de tener ese beneficiario controlador y que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, no le estamos dando la importancia debida, ¿sí? Correcto. Al Código Fiscal de la Federación, que vienen las obligaciones. Toño, adelante, Toño. Claro, gracias a toda la comunidad de Concanaco. Debo decirles que yo me siento honrado por estar hoy con ustedes, un poquito a las carreras, pero bueno, voy a compartir mi material, Juan Carlos, para que adelante, Toño, sí, claro. Ustedes puedan visualizarlo, material que está a su disposición, y desde luego cualquier detallito será siempre bienvenido. Bueno, el tema, bien decía Juan Carlos, se llama Beneficiario Controlador y su alcance fiscal. Para que tengan un poquito un contexto de este tema. Yo siempre en mis conferencias, y Juan Carlos creo que lo puede acreditar, toda vez que es un seguidor y espero que seas un fan, como yo soy de la Concanaco, Juan Carlos. Completamente, Toño. Gracias. Debo decirles que esto se da por una situación bien importante en las empresas. Hay una frase que es muy sonada en la jerga fiscal, donde esa frase dice, empresas pobres, empresarios ricos. Entonces, un poquito la filosofía de esto, y lo vamos a acreditar un poquito más adelante, es que la autoridad ya se dio cuenta de que las empresas en lo general, que obviamente no es para todas, en lo general están pagando muy poquitos impuestos, están reflejando pérdidas fiscales, ¿de acuerdo? O simplemente hacen algún movimiento fiscal, no siempre de acuerdo al texto de ley, donde los lleva a tener un beneficio como puede ser la aplicación de subsidios, tasas preferenciales, estímulos fiscales, entre muchos otros. Y eso obviamente ¿qué representa? Que no contribuyen de acuerdo al deber ser con su pago de impuestos. De hecho, a nivel internacional hay un tema que es muy sonado a partir del año 2015 en particular, que se conoce en la jerga fiscal como BEPS, y por sus cifras en inglés, ¿qué quiere decir? Erosión de la base tributaria y traslado de beneficio fiscal. Si eso lo acotamos a nivel doméstico, a nivel nacional, ¿cuál sería un poquito la explicación? Que las empresas en lo general, no todas, aclaro, en lo general están buscando mecanismos no siempre tan ortodoxos para pagar lo menos posible de impuestos. Entonces, dicho esto, desde mi punto de vista, ¿qué está haciendo la autoridad? Como que se hace una pregunta y es, si la empresa no paga el impuesto, pues alguien se está llevando las utilidades, los rendimientos, las regalías o simplemente los rendimientos que genera la empresa. Entonces quiere voltear a ver la autoridad si esa persona que hoy se lleva esos rendimientos, esas utilidades, realmente está contribuyendo con su respectivo pago de impuestos. Y ahí se abre el abanico de posibilidades. Y atendiendo el concepto, desglosándolo, beneficiario porque se lleva los pesos y centavos. Controlador, porque ejerce el control en su propia empresa. Y debo decirles, sin temor a equivocarme, que cualquier empresa chiquita, mediana, grande o extra grande, tiene o debe de tener
un beneficiario controlador, ¿de acuerdo? Y vamos a ver quiénes son. Pero bueno, es un poquito el contexto. Siguiendo con esto, vamos a avanzarle con el material para que Toño, ustedes si lo lo tengan. pudieras poner en modo de presentación. Ándele, muchas gracias, Toño. Ya, con mucho gusto, me adelanté. Aquí vienen los fundamentos, sin entrar en tanto tecnicismo, del artículo 32b ter del Código Fiscal al artículo 32b quinques y las correspondientes resoluciones misceláneas. En particular vamos a ver una donde menciona por lo menos 20 requisitos que debe de llevar el expediente del beneficiario controlador. Y debo decirles que las multas por no llevarlo o por no estar actualizado o no proponérselo a la autoridad cuando ésta lo requiera, la multa mínima va a ser de 500,000 pesos y la multa máxima va a ser o puede llegar a 2 millones de pesos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué hablan esos artículos? Simplemente a título de ejemplo. El primer artículo, el TER 32B TER, dice informar al SAT sobre los beneficiarios controladores. Segundo, el concepto y la identificación del beneficiario controlador. Y es donde viene el juego con el código y la regla miscelánea, porque la regla que la vamos a ver dice, si tú atendiendo los mecanismos del artículo 32B cuater, básicamente fracción segunda, no identificas en tu empresa quién es el beneficiario controlador, yo te ayudo y me pone 2 ejemplos para que vean, obviamente, el efecto en tu empresa. Si tú eres una empresa que está administrada por un administrador único, el administrador único es el beneficiario controlador de entradita. Y si tú eres una empresa que está administrada por un consejo de administración, vean el alcance, el presidente del consejo de administración y los consejeros, todos son beneficiarios controladores. Ojo con esto, ¿eh? Por lo tanto, ahí el panorama de trabajo se abre porque debiera de llevar un expediente por todos y cada uno de ellos. Que, por cierto, debo decirles que mucha de la información tiene que ser fidedigna, o sea, no se puede mostrar así que a todo mundo. Ahora, otro punto importante de todo esto. Fíjense los errores y de ahí la importancia del programa de cumplimiento y todo lo que estamos hablando. Vean, parece mentira, pero muchas empresas no están cumpliendo con el deber ser. ¿Y a qué me refiero? A título de ejemplo, al hablar de socios, beneficiario controlador y quién se está llevando los pesos y centavos. Vean, un ejemplo que es muy común, y no por ser común no quiere decir que está bien hecho en su integridad. Vean, muchas empresas que tienen un administrador único, aparte de que tiene ese cargo, no le pagan emolumentos. Y al no pagarle emolumentos, no están haciendo o elaborando la acta de asamblea ordinaria. Que uno de los temas que ahí se tiene que poner son los emolumentos que se le deben de pagar a las personas que realizan un trabajo o una función dentro de la empresa. Y esto tiene un efecto fiscal interesante. ¿Y cuál es el efecto? Que tampoco muchos le han puesto atención. ¿Y el efecto cuál es? Desde el año 2020, con vigencia a partir del 2021, se adecua al Código Fiscal de la Federación poniendo un capítulo en particular de un concepto que a muchos se nos ha olvidado o muchos como que lo dejamos como letra muerta y se llama esquemas reportables. Y un ejemplo de un esquema reportable, y pueden checar el artículo 199, fracción sexta, es cuando me dice, si en tu empresa tienes una persona, no dice nombres, que esa persona te preste un servicio o te realice una función a título gratuito, tú tienes la obligación como empresario de presentar un aviso al SAT de esquema reportable. Y si no lo presentas, escuchen la multa, La multa más chiquita es de 50,000 pesos y la multa más grande por no presentar las informativas puede llegar a 20 millones de pesos. Entonces, ahí está un efecto. Y otro efecto que también es gravísimo es que no le pagan como administrador en monumentos, pero le pagan por sueldos y salarios. Y ahí nos metemos a otro problema. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en particular el artículo 11, la persona que ostenta el cargo de administrador, de presidente del Consejo de Administración o de director general, por citar algunos ejemplos, son representantes del patrón y no tienen la característica de ser subordinado. ¿Eso qué implica?
que si tú por alguna razón lo das de alta como trabajador, no siendo trabajador porque es representante del patrón, vean lo que dice la ley del Seguro Social. Artículo 314 dice que se comete fraude, y nada más entendamos esa palabra que suena fuerte, se comete fraude a aquella persona que sin tener el carácter de derechohabiente se le da de alta en el Seguro Social, con la intención de que a futuro tenga un beneficio. Entonces vean que si no me pega por un lado, me está pegando por otro lado. Así es que cuidado, y de ahí la importancia del compliance o programa de cumplimiento. ¿De acuerdo? Avanzamos. Vean, derivado de esto, tratando o pretendiendo definir qué es el beneficiario controlador, y ya ahí pongo como fundamento el 32B Quater, me dice que número 1 son aquellas personas que obtienen beneficios derivada de su participación en la persona moral, que también al decir persona moral estamos hablando de cualquier persona moral. Si alguien tiene duda puede checar nada más como referencia el artículo 25 del Código Civil a nivel federal. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque alguien se podría preguntar, oye, contador, yo soy persona moral con fines no lucrativos, me queda claro, no pago impuestos, me queda claro, ¿debo de tener un beneficiario controlador? Sí. Ahora, también esto alcanza, y para mucha gente, de que elabora fideicomisos. El fideicomiso es simplemente un contrato en materia mercantil. Sin embargo, el propio fideicomiso se le da una connotación de persona moral para efecto fiscal. Por lo tanto, si a través de un fideicomiso, que ahí entran tres elementos importantes, el fideicomitente, el fideicomisario y la fiduciaria. El fideicomisario es el que se va a llevar los rendimientos, las utilidades, los beneficios y demás. Por lo tanto, en el fideicomiso también tienes que identificar quién es el beneficiario controlador, quién se está llevando, insisto, los dineros y cualquier otra figura. Entonces, ahí está un primer acercamiento. Aquella persona que se lleva los beneficios. Segundo elemento, que ejercen el control. Y vean, ejercen el control de manera directa o de manera indirecta, porque mucha gente se le puede ocurrir, oye, pues para que no me identifique a mí mi empresa, yo a través de un tercero, llámalo prestanombres, llámalo testaferro, como quieras llamarlo, yo le doy dinero a Juanito Pérez para que él invierta por mí. Bueno, pues hoy la normatividad me dice que atendiendo a esta identificación del beneficiario controlador, debo de identificar tanto el control como la participación accionaria de manera directa o de manera indirecta, para que ustedes vayan viendo hasta dónde puede llegar esto. Es más, otro ejemplo para que se vayan familiarizando. Vean, yo cuando doy cursos de declaración anual de personas físicas, regularmente empiezo con una pregunta, y la pregunta, que también la pongo a consideración de ustedes, es, ¿cómo están casados hoy con su pareja? Pueden estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes. Yo recomiendo el segundo y no el primero. ¿Por qué razón? Porque si ustedes están casados, y no es algo del tema, están casados vía sociedad conyugal, si tienen ingresos por intereses, por arrendamiento de bienes inmuebles o por actividad empresarial, y pueden tomar nota de este artículo que les va a servir para bien o para mal. Artículo 145 del reglamento de la ley del impuesto a la renta me dice que si tú estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal, debes de separar el porcentaje que le corresponde a tu pareja, que regularmente es 50-50, en donde tu pareja va a presentar o debe de presentar pagos provisionales y declaración anual. Y obviamente la otra persona, que es el segundo cónyuge, debe de hacer lo propio. Yo nada más hago una pregunta a propósito de esto. ¿Y quién lo está haciendo? Le respondo, nadie. Por lo tanto, hoy su pareja puede tener problemas en materia fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué lo menciono esto? Porque este ejemplo tan sencillo que acabo de poner parece mentira, pero también forma parte del expediente que deben de armar a propósito del beneficiario controlador. Por lo tanto, hoy tu contador, tu oficial de cumplimiento o tu abogado te puede preguntar, oye, quiero que me traigas la identificación, el comprobante de domicilio y me traigas tu acta de matrimonio. ¿De quién? De tu pareja. ¿Y por qué? Porque es información fidedigna que debe de formar parte, escuchen esto, del expediente del beneficiario controlador. Ahora, alguien se podría preguntar, porque hay de todo en este México lindo y querido, decir, oye, yo soy soltero, pero vivo con una persona. Bueno, pues también te pueden preguntar información de tu concubina o de tu concubinario.
Así es que la autoridad, vean hasta dónde está llegando, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con esto, en el momento que yo les mencioné que ejercen el control de manera directa, ¿cómo se entiende ese ejercicio del control? Vean, hay 3 aristas que deben de tener muy en cuenta. Primero, imponen decisiones en las actas de asamblea. Segundo, ejercen el voto cuando tienen más del 15% del capital. Y tercero, pueden dirigir la administración de la persona moral. Cualquiera del supuesto que se dé, o los 3, es el ejemplo claro de que tú estás ejerciendo el control de tu empresa y en consecuencia debes de acreditar que tú eres el beneficiario controlador. Ahora, un dato curioso, todo esto me lleva a una conclusión de que la información que hoy contemple el expediente del beneficiario controlador debe de formar parte de tu contabilidad, que eso, mi estimado Juan Carlos, es otro temazo, ¿Por qué razón? Porque debo decirte que yo, en el ánimo de estudiar, hoy por hoy, las normas de información financiera, y sin salirme del tema, y quiero tocar aspectos sensibles, el mismo registro de la nómina, que hoy por hoy, dentro de la comisión que hoy nosotros ostentamos, ¿de acuerdo? Comisión Fiscal y Laboral dentro de la Concanaco, un rasgo importante en cualquier empresa, hablando de deducción, es el costo de ventas y el pago de la nómina, por lo que puede representar. Ahora, ¿por qué menciono el ejemplo? Porque si tu nómina está indebidamente registrada en contabilidad, se pierde el derecho de que pueda ser deducible. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la nómina puede ser gasto o la nómina puede ser costo. Inclusive la propia declaración así me lo pregunta, ¿de acuerdo? Ahora también deben de cuidar lo siguiente. Hay una regla miscelánea, insisto, sin salirme del tema, de que me llama mucho la atención, porque la autoridad ya está previendo esto, que dudo que se dé. Yo soy bien pensado, dudo que se dé. En una regla miscelánea, y permíteme citar el ejemplo para que vean que todo lo pueden consultar, es la regla 27145. Repito, 2.7.145. Y esa regla que me dice de que la autoridad puede actuar como conciliadora, y vean en qué punto, hay muchos, pero en particular quiero acentuar, cuando se emite un CFDI de nómina, y entendamos esto, y no existe relación laboral. Y yo pregunto, ¿a poco en México se da eso? Yo lo dudo, pero la autoridad ya lo está considerando. Ahora, ¿a qué me refiero? De los famosos aviadores, por ejemplo, de las personas que tienen nómina sin que sean trabajadores propiamente de la empresa. Yo he visto amas de casa, he visto a choferes, he visto a gente de limpieza que ni siquiera trabaja en la empresa, trabaja en su domicilio. ¿Me explicó? He visto a hijos de socios, por lo tanto, mucho cuidado, porque ahí también podríamos tener problemas laborales y desde luego fiscales, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces ahí está los 2 elementos para identificar en tu empresa si tienes un beneficiario controlador, que seguramente sí lo tienes que tener y lo tienes que identificar. Siguiendo con esto, vean, todo esto se va poniendo un poquito más crudo, se pone más interesante. Vean, esta información que ya más o menos vimos cómo se integra, me dice que debe de ser una información fidedigna, veraz, comprobable y actualizada. Y para que yo pueda acreditar esos atributos, la autoridad fiscal, vean con quién puede hacer convenios. Y simplemente hay una frase que yo aplico siempre, piensa mal y acertarás. Puede hacer convenios con los registros públicos de la Ciudad de México o de cualquier estado. Y aquí ya las cosas se agravan. ¿Por qué razón? Porque si tú, por ejemplo, no estás inscrito en el RFC, no presentas declaraciones, pero tienes un patrimonio, ese patrimonio, ¿dónde lo vas a tener registrado? En el registro público. Entonces, imagínate que la autoridad vaya a los registros públicos y que diga, a ver, José Antonio González Castro, ¿qué tiene? Ah, pues tiene una casita, por ejemplo, en Cocoyoc, o tiene un departamento en Las Lomas, ¿me explico? O tiene un terreno a lo mejor en otro lugar interesante, en Coyoacán, por ejemplo, que es muy caro. Entonces, ¿la autoridad qué va a decir? Y es donde vienen precisamente los cruces que va a hacer la autoridad. Bueno, si tú tienes la casita, tienes el departamento, tienes el terreno, yo quiero saber cuánto estás declarando. Y si no empata, amigos, vean esto, si no empata, de entrada, lo menos que puede pasar, un concepto fiscal que se llama discrepancia fiscal.
más erogaciones, ¿de acuerdo?, que ingresos. Y eso, si no acreditas de dónde salió el dinero, puedes tener dos problemas, uno fiscal y uno penal. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de evasión fiscal y de lavado de dinero. Y no olviden que, si no me equivoco, a partir de agosto del 2019, entra en vigencia la Ley Nacional, escuchen esto, de extinción de dominio. ¿A qué le suena? Que la autoridad te puede confiscar tus bienes inmuebles. Ahora, lo pongo más crudo. El artículo 109, fracción primera del Código, dice que si tú tienes como persona física una discrepancia fiscal y no acredita la diferencia, deja de ser un problema fiscal y se puede convertir en un problema penal. ¿Por qué? Porque ya lo considera como un delito de evasión fiscal equiparable. El simple hecho de estar en el supuesto de tener más erogaciones que ingresos. Y esto, lógicamente, radica en la persona física. Y cuidado con esto. Pero bueno, por eso la autoridad puede pedir información de los registros públicos. Ahora, segunda instancia, ¿con quién puede hacer convenios? Con la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues nada más dejo en la mesa simplemente qué le pasó a Santiago Nieto cuando se fue a casar y gastó dinero, etcétera, etcétera, que era el titular de la UIF. Ahí nada más, como muestra un botón, puede hacer convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y es muy importante esto, ¿cuánto tienes de dinero en el banco? Así de sencillo, mis amigos, ¿de acuerdo? Y lo más importante, si has declarado correctamente. Que un fenómeno a propósito de los dineros, fíjense, les comparto una experiencia, para mí buena, para mi cliente mala. ¿Por qué razón? Cuando yo hago una revisión, que a lo mejor les resulta familiar, un due diligence, hablando muy técnico, yo les pregunto a mis clientes, dame información de tu empresa, pero también dame información de los socios. Y yo quiero saber si los socios están declarando la totalidad de los ingresos, y en particular cuando tengan ingresos del extranjero. Porque hay un malentendido, mi estimado Juan Carlos, cuando dicen, yo tengo ingresos de Estados Unidos y ya pagué impuestos en Estados Unidos. Me queda claro, me queda claro. Pero ¿qué dice el fisco mexicano? Que esos ingresos de Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo, si eres residente en México, los tienes que traer a México y presentar declaración anual acumulándolos. Y ahí puedes aplicar tratados o convenios internacionales, o puedes aplicar un mecanismo que se llama acreditamiento. ¿A qué voy con esto, amigos? Para que vean que todo va de la mano. Ustedes se preguntarán, ¿me está cuenteando José Antonio? No, porque hoy otro concepto que debe de formar parte de tu expediente como beneficiario controlador es tu residencia fiscal. ¿Me explicó? En donde puedes tener varias nacionalidades, eso me queda claro, pero solamente una y sola uno, residencia fiscal. Y en ese país donde tienes la residencia fiscal es donde debes de presentar, escuchen esto, amigos, tu declaración anual acumulando la totalidad de los ingresos que tengas a nivel mundial. Cuidado con esto, nada más como referencia, mis amigos, para que vean que en todo debemos de estar. Y permítanme el comentario. Hoy, por ejemplo, que yo vi la pelea del Canelo, que ganó, muy cuestionable, pero ganó. Nada más pregúntense, ¿cuánto se pudo echar a la bolsa? Pues seguramente más de 40 millones de dólares, seguramente. Y pregúntense el segundo elemento, ¿de dónde creen que Canelo Álvarez, que no me consta, tiene la residencia fiscal? Yo, si fuera su asesor, le diría, y no soy peyorativo, de cualquier lugar del mundo, menos de México. Porque México tiene una tasa de impuestos grandísima. ¿Me explicó? Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? Porque la pregunta sensata sería, ¿cuánto de ese dinero vio el fisco mexicano como impuestos? Pues si tiene residencia del extranjero, aunque sea mexicano el Canelo, no ve ningún pago de impuesto. A eso me refiero, amigos, que ustedes pueden hacer algunas modalidades, no quiero decir estrategias, en apego a la ley para disminuir un poquito la carga fiscal, que es válido, pero siempre en apego a la ley. Y un punto que debe de prevalecer es precisamente la residencia para efectos fiscales. Pero bueno, ahí están los convenios que puede hacer la autoridad. Siguiendo con esto, como ya les adelantaba, que toda esta información del beneficiario controlador, insisto, debe de formar parte de tu contabilidad y por lo menos tienen que señalar dentro de las normas que se presentan en las notas a los estados financieros, citar simplemente el nombre de la persona que es el beneficiario controlador para cumplir a través de informarle a terceros, dentro de esos terceros el SAT, que ya identificamos por lo menos
la persona que ostenta esa característica, beneficiario controlado. Ahora, siguiendo con esto, cuando la autoridad fiscal me requiera, ¿quieres precisar algo, Juan Carlos? No. Toño, hay una pregunta así rápidamente, muy interesante, de Sergio González. Dice, somos una sociedad con capital de una empresa con residencia en el extranjero, en Japón, con el 99% de nuestro capital. Dice, al armar el expediente, tenemos el problema que allá en Japón no manejan el RFC ni la CURP, y a su vez, esta empresa cuenta con personas físicas y otras empresas japonesas en su capital, entre ellas el gobierno local en Japón y bancos japoneses. Así como la documentación, dice, es difícil obtener del corporativo y además está en idioma japonés, por supuesto. ¿Se puede en este caso argumentar que hay imposibilidad de obtener información y dejar solo el expediente? Si solo en el expediente la información del Administrador Único de México, el cual ejerce el control de todas las decisiones. Bueno, muy buena pregunta, Juan Carlos. Y como siempre se ha comentado, en materia fiscal no se pueden dar recetas de cocina, porque sería, yo creo que abusar de la misma norma. ¿Por qué lo menciono esto? Porque mira, para tener una respuesta un poquito más adecuada, yo preguntaría, ¿bajo qué modalidad entró el dinero de Japón a México? Pudo haber entrado, y creo que él es el ejemplo más claro, como remesas de capital. Y para tal efecto, se tuvo que hacer lo propio, tanto en Japón como en México, para acreditar la procedencia del dinero y llevar una cuenta específica de remesa de capital parecida a la cuca, de tal manera que si entran 100 pesos y salen 110, sobre 100 pesos no se paga impuesto, pero sobre los 10 que salen se paga impuesto, y es lógico, ¿de acuerdo? Primer elemento. Segundo elemento, aunque tu empresa que está en México tenga socios mexicanos y extranjeros, el beneficiario controlador, que el nombre en sí mismo está mal, porque debiera de decir beneficiario final. Siempre se refiere a la persona física, no a la persona moral, que quede claro, ¿eh? Porque al final del camino, el socio persona física es el que se lleva, insisto, los dineros, los recursos, las regalías, los dividendos, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, si estás imposibilitado, que puede ser, tú tienes que identificar en México quién tiene esas características de tener o el control o la tenencia accionaria. Si tú en México identificas a esa persona, dejas a un lado la gente de Japón, y esa persona de México es el candidato ideal de ser beneficiario controlador. Por lo tanto, sí lo tienes que identificar y armar el expediente. Ahí me quedaría con la respuesta, Juan Carlos. Excelente, Toño. Completamente de acuerdo. Adelante. Muy bien, gracias. Decía que la información de las empresas, de los fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica tiene que ser fidedigna, completa y actualizada. ¿De acuerdo? Y desde luego, esto lo puede requerir la autoridad a través de los medios que el propio código establece para notificaciones y requerimientos. Es decir, siguiendo el protocolo que viene en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, que desde luego tiene que ser vía electrónica, ¿de acuerdo? Y hoy por hoy el canal más ad hoc es el buzón tributario, que por cierto, prácticamente todo mundo, excepto algunas personas físicas, pueden habilitar su buzón tributario hasta el año próximo, ¿de acuerdo? Pero fuera de eso, todos debemos de contar hoy por hoy con el buzón tributario. Y si hay necesidad de acreditar la presentación de información adicional, debemos de tener a partir de la notificación 15 días hábiles para entregar la información que me requiera el SAT, y posteriormente, si se requiere algo adicional, podemos contar con 10 días hábiles adicionales para integrar toda la información que la autoridad me requiera, desde luego, del beneficiario controlador. Bueno, Toño, entonces, ¿quiere decir que ahorita yo ya debo de tener mi expediente? Sí. Ahora, ¿cuál es un poquito la justificación, Juan Carlos? De que hoy, como no hay una fecha específica, ¿de acuerdo? El contribuyente dice, bueno, pues no me ha requerido, realmente como que ya se pasó la reforma fiscal, como que ya están en su época de confort, periodo de confort, no hace nada. Pero debo decirles que en cualquier momento, mañana, pasado, la semana que entra, la autoridad
si quiere incrementar, vean lo que voy a decir, y espero equivocarme, si quiere incrementar la recaudación, simplemente va a llegar a tu puerta a tocar y va a decir, quiero que me entregues el expediente del beneficiario controlado. Y de entrada, si no lo tienes, la multa. ¿Estás de acuerdo? Pero hoy por hoy... Por supuesto. Y por eso quise hacer énfasis al principio, Toño, cuando dijiste que no había reformas fiscales. Ajá. Entonces yo te decía, oye, pero ¿por qué está por arriba la recaudación? Porque puede llegar en cualquier momento. Claro, claro, desde luego. Y esos 3 ejemplos que decía de las deducciones, y ojalá también podamos hablar de eso, de verdad que mira, muchos de tus a lo mejor colegas o socios aquí de la Cámara pueden decir, pues mira, yo presento mi declaración, estoy pagando impuestos, la autoridad no me molesta, perfecto. Yo nada más pensaría en voz alta. Diría, ¿realmente tienes la forma de acreditar de que todas sus deducciones cumplen con los requisitos fiscales? Pues yo lo pensaría 2 veces, Juan Carlos, porque fíjense, nada más un rasgo, un pequeño rasgo. Hablando de lo que es estricta indispensabilidad, esto lleva un trasfondo importantísimo. ¿Por qué razón? Porque para que tú acredites que el gasto que estás haciendo es estrictamente indispensable, y es donde viene el reto, es que debes de acreditar a la autoridad de que el pago de la luz, teléfono, mantenimiento, etcétera, etcétera, lo que tú gastes, ¿de acuerdo? Te genera un valor agregado, ¿de acuerdo? O una generación de valor dentro de tu misma empresa, de tal manera que si no hay esa generación de valor, lamentablemente puede estar cuestionada tu deducción, ¿de acuerdo? Y eso va de la mano con un postulado básico que antes se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptado, llamado así precisamente relación de costos sin gastos con ingresos. Y eso me lleva a una conclusión interesante, Juan Carlos, de que si realmente somos muy estudiosos de la norma contable y al aplicar este postulado, ninguna persona física o moral que lleve su contabilidad de acuerdo a la DIR debiera de reflejar pérdida. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un gasto, lo tengo que identificar con el ingreso. Si yo tengo un costo, lo tengo que identificar con el ingreso. De tal manera que al identificarlo, tan simplemente, el costo nunca puede ser mayor al ingreso, porque estarías perdiendo. Bajo ese orden de ideas que tiene más fondo, ninguna persona moral debiera de reflejar pérdidas. ¿Eso qué quiere decir? Que pudieran estar cuestionables las pérdidas, y por eso le da nacimiento a una reforma fiscal, y ya tiene algunos años, que es el 69B bis, que hay pérdidas que se pueden cuestionar, y más cuando realizan operaciones entre partes relacionadas. Pero efectivamente, esta reforma de lo que es el expediente ya entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Y va a continuar seguramente para el 2023 y lo que venga. Sí, claro, porque es un nicho. Totalmente de acuerdo. Que a propósito de esto, si me permites el comentario, y espero que no suene a comercial, yo creo que parte de la filosofía de este tipo de charlas o de reuniones que hacemos con las cámaras es precisamente darle información que es útil para el empresario, y desde luego pueda tener una tranquilidad que de todo lo que está haciendo lo está haciendo y lo está haciendo bien, para evitar pago de multas, pago de recargos, actualización, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque lamentablemente sí se va a acentuar la fiscalización de parte del SAT, ¿de acuerdo? Y eso puede permear en todo, señores, en todo. Es más, fíjense, nada más, a título de ejemplo. Hoy la misma Prodecom dice que parte del programa de cumplimiento es elaborar las actas de asamblea a nivel corporativo. Y en esas actas de asamblea a nivel corporativo, en materia fiscal, ¿de acuerdo? Dándole inclusive entrada a mi material, a esta hoja, a esta presentación, me dice que al SAT se le debe de informar cuando haya modificaciones en el porcentaje de tenencia accionaria, primer elemento, que ahí va empatado con un acta de asamblea extraordinaria. Al SAT se le debe de informar cuando haya cambio en el objeto social. Y yo quisiera hablar de la subcontratación de servicios especializados, que sigue vigente, Juan Carlos, para el próximo año. Y que de hecho creo que hay un programa, Toño, también. Okay. Bueno. Va a haber un programa de revisión precisamente a los servicios especializados. Entonces, completamente de acuerdo contigo. O sea, es por eso que se viene incrementando la recaudación en la ley de ingresos.
Totalmente de acuerdo. Y lo peor de esto, mi querido Juan Carlos, de que el artículo 15, letra D del código, me dice que si tú haces una subcontratación no permitida, primer párrafo o segundo párrafo del código, de entrada, lo que tú pagas, si eres la persona que recibe el servicio, no es deducible. De entrada no es deducible y el IVA tampoco se acredita. Y si lo haces deducible, o yo agrego, si te atreves a hacerlo deducible, caes en una fracción del artículo 108 del propio código y ves que eso ya habla de defraudación fiscal calificada, Juan Carlos. Entonces, yo creo que ya son temas de mucho tacto que el empresario debe de conocer para, insisto, tener cubierta de manera integral a su empresa y a los socios. ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo. Y desde luego otro aspecto que también viene muy ad hoc con el tema que estamos hablando, al SAT también se le tiene que informar cuando haya un cambio de la persona que ejerza el control efectivo, que no necesariamente debe de ser accionista. Yo puedo tener una persona que sin tener la calidad de accionista puede obviamente dirigir a mi empresa. Bueno, pues esa persona también se le tiene que informar al SAT que está ejerciendo el control efectivo y esa persona desde luego es el candidato ideal para ser el beneficiario controlador. Entonces, todo esto va de la mano y realmente es un boomerang de información que muchos contribuyentes se escudan con la siguiente frase: o trabajo o me pongo a armar todo lo que el fisco requiera. Pues yo diría que las dos cosas, Juan Carlos, ¿de acuerdo? Trabajar para hacer dinero, que es lo que ustedes deben de hacer y lo tienen que hacer bien, y desde luego tener cuidado con todo lo que viene en materia fiscal. Fíjate, ahora, pues los tiempos nos están ganando, pero Juan Carlos, pero bueno, vamos avanzando. Fíjate, aquí simplemente mi estimada audiencia, mi punto de vista, y viene a colación esta lámina, ¿por qué se está dando este tipo de reformas? Y creo que la última palabra o la conclusión la tienen ustedes. Vean, incrementar el control a los contribuyentes, disminuir la evasión y elusión fiscal, que por cierto, en la ley de ingresos, y si no me equivoco, el artículo octavo transitorio de la ley de ingresos que viene como proyecto, dice que la Secretaría de Hacienda está obligada a hacer un estudio sobre la evasión fiscal en México, ¿de acuerdo? Que va a dar a conocer a las cámaras en pleno a más tardar 23 días posteriores al término del ejercicio fiscal. Cuidado con esto, mis amigos. Entonces, eso es un poquito la filosofía. Otro punto para que nosotros conozcamos esto es incrementar desde luego la fiscalización, incrementar en consecuencia la recaudación, identificar las personas que se llevan utilidades, rendimientos, intereses, regalías, entre otros, incremento de facultades de comprobación, identificar si existe o no discrepancia fiscal, entre otros elementos. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto que está aquí, para no leerlos de manera puntual, son los temas que pueden incidir de manera directa o indirecta en una persona que está identificada con beneficiario controlador. Vean, cuentas bancarias, control de efectivo, administración de la empresa, esquemas reportables, operaciones vulnerables, hablando de PLD, declaración anual, discrepancia fiscal, partes relacionadas, que también es un temazazo, ¿eh? ¿Por qué razón? Las empresas de México, y espero no equivocarme, prácticamente son empresas familiares. Al ser empresas familiares, tienen operaciones entre ellas mismas y esas operaciones se llaman operaciones entre partes relacionadas. Por lo tanto, a partir de este año se modifica la ley del impuesto a la renta, en particular a la fracción 12 del artículo 76, y a partir de cada 15 de mayo de cada año tenemos la obligación de presentarle una declaración informativa de todas las operaciones que hagamos entre partes relacionadas. Cuidado con esto. Entonces, y ahí vienen otros ejemplos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué contribuyentes tienen que identificar a este personajazo, el beneficiario controlador? Cualquier persona moral, contribuyente o no, las instituciones del sistema financiero, los fideicomisos y cualquier otra figura jurídica. Esto me deja la puerta abierta, Juan Carlos, porque yo inclusive en un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, yo puedo identificar, y pongo un ejemplo y espero no dar ideas, a lo mejor llego a un contrato con la Concanaco y le digo, te voy a cobrar 10,000 pesos de renta, me queda claro. Hago un contrato por 10 años, me queda claro. Y te voy a pedir un depósito en garantía de 10 millones de pesos. Sale. Y la pregunta de todo esto es, ¿ese depósito en garantía paga impuestos? No. ¿Se factura? No. ¿Causa IVA? No.
¿de acuerdo? Pero al final de cuentas yo ya tengo 10 millones de pesos en mi bolsa. ¿Pudiera considerarse yo como beneficiario controlador, aunque la norma no lo dice de manera puntual? Yo considero que sí, ¿eh? Porque al final del camino me estoy llevando ciertos recursos, ¿de acuerdo? Lógicamente, ortodoxos, institucionales, que en contrato y demás, pero que en la práctica se pueden dar, sí. Entonces, el alcance puede ser interminable de las personas que hoy tienen que identificar el beneficiario controlado, ¿de acuerdo? Bien, aquí les pongo una lista de ejemplos de qué personas son los candidatos ideales. Vean, administrador único, presidente del Consejo de Administración, director general, gerente general, el CEO, socios y asociados, entre otros. Pero ¿cuál es la característica? Que ejerzan el control o que tengan participación accionaria, lo que se dé primero, ¿de acuerdo? Siguiendo con esta... Toño, yo le agregaría ese último, terceros, ¿sí? Terceros que tengan el control, como dices, correcto. O sea, porque, sí, porque muchas de las ocasiones, o sea, no están ni aparecen como socios, ni como administradores, ni como gerentes, ni nada, pero sí ejercen el control a través de un poder. Tienen actos de poder de dominio. Para vender activos. Para vender todo, ¿eh? Así es. Y exactamente en estas láminas que les comparto, mi estimado Juan Carlos, aquí viene una pregunta interesante para que vean inclusive el alcance, porque desde luego no se puede establecer en un periodo determinado de tiempo todos los alcances de cualquier figura fiscal. Aquí, por ejemplo, le hacen un par de preguntas al SAT. Una que me pareció interesante. Oye, ¿solamente están obligados las personas que estén inscritas en el RFC? Respuesta no. Porque puede haber instituciones, instancias o organizaciones que estén como figuras así llamadas TRUCs, ¿de acuerdo? Espero pronunciarlo bien, que dice Asociación de Empresas del mismo gremio. También tienen que identificar al beneficiario controlador. O aquellas que se llaman Limited Partnerships, ¿de acuerdo? Que traducido al castellano, no soy muy bueno en manejo del inglés, dice asociación con socios limitados en autoridad de gestión y sin responsabilidad de personal. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cualquier ente, aunque no esté inscrito en el RFC, también está obligado a identificar al famoso beneficiario controlador, porque al final del camino es el que ejerce el control en las mismas instituciones, ¿de acuerdo? Bien, aquí vienen las multas, amigos, para no entrar en tanto detalle. Vean, no obtener, no conservar o no presentar información, multa de 1,5 millones a 2 millones. No mantener actualizada la información, multa que va de 800,000 a 1 millón de pesos. Presentar la información con información inexacta y completa, la multa que va de 500,000 a 800,000. En resumen, ya les anticipaba, multas que oscilan de 500,000 la mínima a 2 millones de pesos la máxima. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿la pago la multa y es deducible? No, lamentablemente las multas no son deducibles, entonces ahí está el dato, ¿de acuerdo? Bueno, aquí viene que la autoridad me puede seguir el rastro de un concepto llamado cadena de titularidad. Cuando se utiliza un tercero y a través de este tercero yo puedo invertir en una empresa. Hablamos de una participación de forma indirecta. Esto a nivel internacional ya es una realidad. Hoy por hoy se instituye en México. Si tú trabajas a través de un tercero, yo identifico al tercero, identifico realmente al titular, que es el beneficiario efectivo de la participación o inclusive del control, que hablamos de una cadena de control. Y vean lo que dice la misma resolución miscelánea. Dice, cuando no identifiques de acuerdo al protocolo que tú instituyas en tu empresa, no te preocupes. Yo te pongo como ejemplo. El administrador único es un ejemplo de beneficiario controlador. O cuando tengas un consejo de administración, tanto el consejero como el presidente son beneficiarios controladores, ¿de acuerdo? Y mis amigos, yo para no abusar de su tiempo, aquí simplemente dejo en pantalla algunas obligaciones que deben de formar parte del expediente. Los nombres, apellidos de las personas, el alias, que para mi gusto es un dato a lo mejor inclusive de riesgo, porque si a mí no me conocen por mi nombre, me van a ubicar por mi alias, ¿de acuerdo? Entonces, eso también se tiene que manifestar. La fecha de nacimiento, el sexo, país de origen, la CUR, su equivalente, país o jurisdicción, vean, de residencia para efectos fiscales, ya lo platicaba,
tipo, número o clave de identificación, entre muchos otros. Aquí viene, fíjate, en la fracción 10 dice, estado civil con identificación del cónyuge, régimen conyugal o inclusive si no estás casado, información de la concubina o del concubinario y aparte del domicilio, la acta constitutiva, entre otras. Entonces, mi querido Juan Carlos, pues no sé si tengan alguna pregunta en nuestra audiencia. Para respetar tiempos, ahí me quedo con mi participación y espero que me puedan invitar en próximos eventos. No, con todo gusto, Toño. Muchísimas gracias. La verdad que este es un tema. Una de las preguntas era precisamente esta, o sea, todos estos requisitos que estás mencionando, ¿sí? Vienen en la resolución miscelánea, vienen en Correcto. una regla, ¿sí? No vienen en la ley. Entonces, ahora, es de aplicación también seguir precisamente estos lineamientos. Bueno, te contesto, mira, que ese es un temazo también para abogados. ¿También? Y no me disculpo. Mira, te puedo dar dos antecedentes. El Código Fiscal de la Federación, sin mencionar artículos, porque muchos como que se saturan con tantos artículos, dice de manera general, las reglas de carácter general o los criterios o normatividad emitida por el SAT me debe generar derechos y no obligaciones. Es decir, una regla miscelánea, ¿de acuerdo? O un criterio no puede ir más allá de la norma. Y eso me queda claro. ¿Por qué razón? Porque eso sería inconstitucional. Y muchos que utilizamos la regla miscelánea hemos dicho de que a través de una regla miscelánea, inclusive el fisco está legislando, cosa que no se vale, porque hay un proceso legislativo. Sin embargo, la parte que es el talón de Aquiles para muchos es que cuando una ley hace referencia a una regla de carácter general, entiéndase, y hay jurisprudencia en ese orden, dice que la jurisprudencia menciona que si por ley hace alusión a una regla miscelánea, la regla miscelánea forma parte de ley y en consecuencia se hace obligatoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues tenemos esos dos comentarios, Juan Carlos. Mira, yo diría que esto, como muchas cosas, ya llegó para quedarse. Que independientemente que se pueda o no impugnar, que estamos en nuestro derecho, yo considero que sí sería sugerente o sugerible que tratáramos en la medida de lo posible identificar a estas personas y yo simplemente para darles tranquilidad a nuestra audiencia, si tú como persona física y persona moral estás tributando en apego a la ley, no hay tema, no hay delito que perseguir, pero si tienes algo que debes de cuidar, yo te diría, arregla lo que tengas que arreglar y después, segundo paso, empieza a cumplir con este tipo de obligaciones, Juan Carlos. Perfecto, Toño. Toño, pues muchísimas gracias. Igualmente, bueno, pues nosotros también respetando ese horario por tu participación. De veras que ha sido un honor y un gusto el poder platicar contigo. Y claro que te vamos a invitar, o sea, hay muchísimos temas, ¿sí? Y como bien dijiste, estos temas son precisamente para coadyuvar al empresariado, o sea, a los integrantes precisamente de las cámaras a los cuales pues también nos debemos, ¿no? En ese sentido, claro. Y debemos de dar precisamente esos tiempos que tú tan amablemente estás invirtiendo en este programa. Por nuestra parte, te voy a hacer llegar, ¿sí? Algunas preguntas. No quise de alguna manera interrumpirte porque de veras es un tema que nos da, bueno, pues tú lo has dado, o sea, temas de 5 o 10 horas de cláusula beneficiario controlador y todo lo que hay a su alrededor, porque no nada más es el concepto, sino todo lo que hay a su alrededor, ¿sí? Y lo que puede causar, ¿sí? Si no lo llevamos adecuadamente, ¿no? Correctamente. Entonces, así es. No sé si quieras dar alguna conclusión, Toño, que a nuestros amigos, empresarios, ¿sí? Y participantes. Sí, mira, yo antes que dar mi conclusión, yo quiero agradecer a tu persona y desde luego a la Cámara que nos hace el honor de invitarnos. Yo con mucho gusto siempre estaré dispuesto para abrirme un espacio y estar con ustedes. Por otro lado, también me comprometo a contestar muchas preguntas porque veo en el chat que hay 64 preguntas o comentarios. Me gustaría revisarles y con mucho gusto aporto. Y yo diría lo siguiente. Hoy por hoy todo se centra a una palabra que se llama cumplimiento. Por lo tanto, si ustedes establecen, llámenle reglas, llámenle políticas, llámenle programa de cumplimiento, llámenle control interno, pero que implementen eso en su empresa, yo creo que puede ser un primer paso para ir en ascenso.
y a partir de ese paso simplemente darle continuidad y que no se queden en tintero como muchas de las cosas que se platican en las empresas y no se le da seguimiento. A partir de ahí, tener conciencia de que esto, insisto, ya vino para quedarse, al igual que la tecnología, que son elementos de fiscalización, y desde luego cumplir con un elemento que aplaudo a la autoridad, porque también hay que reconocer lo bueno de la autoridad. Yo creo que debemos de fortalecer el civismo fiscal o el civismo tributario, para que a partir de ese convencimiento, de ese estudio y cumpliendo con el mandamiento constitucional, que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, yo creo que si queremos tener un país de primer mundo, debemos de empezar con el cumplimiento de nuestras propias obligaciones, Juan Carlos. Yo creo que con eso me quedaría y desde luego el agradecido soy yo. No, pues muchísimas gracias, Toño, de veras por tu tiempo, por estar con nosotros en este jueves de fiscalizados entre los negocios y los impuestos de la Concanaco Servitur, sí, y que muy amablemente nos has otorgado en este sentido. Y bueno, antes de que te vayas, queríamos darte precisamente un pequeño presente, una constancia que siempre damos a nuestros expositores, sí, que muy amablemente, Isaí, no sé si por ahí tienes, Toño, Concanaco Servitur México, fiscalizados entre los negocios y los impuestos, otorga el reconocimiento al maestro José Antonio González Castro por su participación en fiscalizados entre los negocios y los impuestos, presentando el tema beneficiario controlador y su alcance fiscal, firmada por nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada Char, ¿sí? Y por nuestro vicepresidente de Asuntos Fiscales, el doctor Octavio de la Torre. Y bueno, recibe de ellos un saludo y un abrazo, Toño. Y de mi parte, de veras te mando un abrazo y fue un gusto estar platicando esta tarde contigo y esperemos que no sea la última, Toño. Muchísimas gracias. Que así sea. Y nada más un último comentario. Estoy leyendo algunos chats que Adelante. mandan felicitaciones a mi participación en Concanaco y bueno, me mandan felicidades. Yo creo que la felicitación es para todo tu gremio, mi estimado Juan Carlos, y yo encantado de seguir participando con ustedes. De verdad, pues un abrazo. Déjame decirte que están felices precisamente todos los participantes, ¿sí? En este caso desde Tampico, desde Guanajuato, desde Mérida, o sea, de muchas partes de la República te están viendo y están fascinados con la participación tuya del día de hoy, Toño. O sea, creo que nos diste un tema por el cual empezar a echar a andar, ¿sí? Lo que no hemos realizado en lo que va del año, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Toño. Yo encantado, mi querido Juan Carlos, y como decía en un inicio, podemos hablar mucho de fiscal, pero ya tendremos la oportunidad de hacer lo propio. Claro que sí. Te mandamos un abrazo, Toño. Muchísimas gracias. Igualmente, bonita tarde, noche. Hasta luego a todos.